Saludos. Continuando con las clases virtuales, vamos a avanzar lo concerniente al examen físico general. Esta vez vamos a hablar acerca de los signos vitales. Recordar que dentro de la estructura de la historia clínica estamos avanzando ahora lo que corresponde al examen físico. Y estamos iniciando estudiando el examen físico general para que posteriormente vayamos a estudiar el examen físico regional o segmentario. Dentro del examen físico general ya avanzamos posición en cama y de pie del paciente, marcha o ambulación, facies, conciencia y estado psíquico, constitución y estado nutritivo, y ahora corresponde avanzar signos vitales. En relación a los signos vitales, vamos a decir que los signos vitales son indicadores basales del estado de salud de un paciente. Entre los signos vitales tenemos al pulso arterial y pulso venoso, la presión arterial, la presión venosa, la respiración, la temperatura. Cuando nosotros vayamos a realizar un control de los signos vitales, es importante tomar algunos recaudos, como ser, el paciente debe estar en reposo. El paciente debe encontrarse emocionalmente tranquilo y relajado. El paciente no debe haber ingerido alimentos 15 minutos previos al control. Tomar en cuenta todos estos detalles para poder tener datos reales, datos que nos vayan a servir en cuanto a los signos vitales. Vamos a empezar estudiando el pulso arterial y pulso venoso. El pulso arterial es la onda palpable en una arteria. Es producida por la eyección ventricular. El pulso arterial va a informarnos sobre la dinámica del ventrículo izquierdo. El pulso arterial se obtiene mediante la palpación. Para ello vamos a utilizar las yemas de los dedos índice y medio. Dentro del pulso arterial, las arterias que debemos examinar son las siguientes. Las arterias temporales, las carótidas, para evaluar el pulso carotídeo, la arteria o el pulso humeral, el pulso axilar, el pulso radial. También podemos evaluar el pulso cubital, el pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso tibial posterior y finalmente el pulso pedio. ¿Qué es lo que debemos estudiar en la evaluación del pulso? En la evaluación del pulso arterial vamos a seguir un memotécnico AFRITAPS para recordar qué aspectos debemos estudiar en el pulso arterial. A, anatomía de la arteria, es decir,
vamos a estudiar las características anatómicas de las distintas arterias que vayamos a palpar. F de frecuencia, es decir, el número de pulsaciones por minuto que vamos a sentir en la evaluación de la arteria. La R, que significa regularidad o duración del intervalo entre ondas. La I, que es la igualdad o comparación de la altura y amplitud de las ondas. La T hace referencia al estudio de la tensión o resistencia a la compresión que ejerce la arteria. A, de amplitud o altura de las ondas. F, la forma o características de la onda pulsátil. Y finalmente la S, que significa la evaluación de la similitud que existe entre pulsos simétricos. Empezamos con la A, es decir, el estudio de la anatomía de la arteria. Vamos a estudiar todo lo concerniente a las características anatómicas, esto mediante la palpación. Vamos a percibir si la arteria que estamos palpando es una arteria lisa, blanda y de recorrido rectilíneo, que es generalmente la normalidad que tienen las arterias. Ahora, si esta arteria se endurece y se hace flexuosa, va a sugerirnos fibrosis, que generalmente podemos apreciar aquello en pacientes hipertensos. Ahora, si la arteria se hace rugosa, como si fuera un rosario, o también como si aparentara ser una tráquea de pollo, eso nos va a sugerir calcificación, que vamos a encontrar en pacientes con arteriosclerosis. Debemos saber también de que en pacientes mayores de 70 años, la anatomía de la arteria suele ser dura, de consistencia aumentada y de bordes fácilmente palpables, como si fuese una cuerda. Esto no necesariamente representa una alteración patológica. Ahora vamos a pasar a estudiar la frecuencia del pulso, es decir, el número de pulsaciones que se pueden percibir en un minuto. Hablamos de eufigmia para hacer referencia al número de pulsaciones normalmente esperadas en un minuto en un paciente de características normales. Estas pulsaciones van a oscilar entre 60 a 90 pulsaciones por minuto. Hay que tomar en cuenta de que estas pulsaciones por minuto son mayores en niños que en adultos. Hablamos de bradisfigmia cuando tenemos menos de 60 pulsaciones por minuto. Podemos apreciar bradisfigmia en casos de bloqueo cardíaco completo, mixedema, hipertensión intracraneana. Vamos a hablar de un término que se conoce como déficit de pulso o pulso deficitario. En alteraciones como ser la fibrilación auricular o las extrasistolias bigeminadas, los latidos cardíacos se hacen más débiles y por lo tanto imperceptibles al pulso, siendo menor la frecuencia cardíaca en relación al número de pulsaciones que se pueden percibir a nivel periférico. A este fenómeno se conoce como déficit de pulso. Vamos a hablar de taquisfigmia.
cuando las pulsaciones por minuto sean mayores a 90. Suele ocurrir en casos de fiebre, hipertiroidismo e insuficiencia cardíaca. Debemos conocer esta regla que relaciona lo que es la temperatura con la frecuencia de pulso. Esta regla consiste en lo siguiente. Con 1 grado centígrado de fiebre, es de esperarse de que la frecuencia de pulso suba entre 15 a 20 pulsaciones por minuto sobre su frecuencia habitual. Por ejemplo, con una temperatura de 37 grados centígrados, el pulso suele ser alrededor de 70 pulsaciones por minuto. En el caso de que nuestro paciente tenga 39 grados centígrados de temperatura, es decir, 2 grados centígrados más, entonces se tiene que esperar que el pulso aumente alrededor de 110 pulsaciones por minuto, porque habíamos indicado que por cada grado centígrado de fiebre aumenta el pulso entre 15 a 20 pulsaciones por minuto. Entonces, de 37 grados centígrados a 39, tenemos 2 grados centígrados que van a equivaler a 40 pulsaciones por minuto. Por lo tanto, las pulsaciones por minuto esperadas, sumando 70 más 40, va a ser alrededor de 110 pulsaciones por minuto, lo esperado para una fiebre de 39 grados centígrados. Ahora, si tenemos clara esta regla, vamos a conocer 2 conceptos más. El concepto de bradicardia relativa, que hace referencia a un ascenso del pulso menor de lo esperado. Por ejemplo, para 39 grados centígrados de fiebre, se espera 110 pulsaciones por minuto. Pero si obtenemos un pulso de 85 pulsaciones por minuto, que es menos de lo esperado, vamos a hablar de bradicardia relativa. Suele darse en casos de fiebre tifoidea, brucelosis, meningitis tuberculosa complicada con hipertensión endocraneana. Al revés, vamos a hablar de taquicardia relativa cuando el ascenso de pulso es desproporcionadamente mayor al de la fiebre. Es decir, con 39 grados centígrados se espera una fiebre o unas pulsaciones por minuto de 110. En la taquicardia relativa, estas pulsaciones por minuto con esta temperatura van a ser mucho mayores. Van a ser, por ejemplo, 150, 160. Entonces, en ese caso, hablamos de taquicardia relativa, que es un caso, o en un caso que se puede encontrar la taquicardia relativa, es en la difteria. Otro aspecto que debemos estudiar del pulso es la regularidad o ritmo. Para ello, nosotros debemos observar los espacios diastólicos. Estos espacios diastólicos en características normales, en un pulso normal, deben ser iguales. Estos espacios diastólicos, este con este con este. Vamos a hablar de un pulso regular cuando los latidos estén separados por espacios diastólicos iguales. En la onda de pulso vamos a tener espacios diastólicos iguales.
Es irregular cuando los latidos están separados por espacios diastólicos desiguales. Por ejemplo, en extrasístoles en la fibrilación auricular, bloqueo auriculoventricular. Aquí tenemos un espacio diastólico diferente a este otro. Espacio diastólico diferentes. No guarda la misma distancia entre los espacios diastólicos de latidos consecutivos. Dentro de la regularidad o ritmo vamos a ver algunas alteraciones. Por ejemplo, el pulso bigeminado corresponde a una variedad de arritmia extrasistólica, en la cual una pulsación normal va seguida de una pulsación más débil y anticipada. Esta pulsación anticipada se debe generalmente a una extrasístole y es seguida de una pausa más larga, que viene a ser una pausa de compensación. El pulso bigeminado es característico de la intoxicación digitálica. Por ejemplo, aquí tenemos un pulso bigeminado. Tenemos una onda pulsátil y que es seguida de una extrasístole, la cual va a generar un espacio diastólico mayor, que va a ser un espacio diastólico de compensación. Para repetir el latido cardíaco, aquí tenemos la extrasístole y si vemos los espacios diastólicos son diferentes en esta pulsación y en esta otra. Aquí es más corto, aquí es más largo. Corto, largo. Vamos a hablar ahora de otra característica que es la igualdad. Se refiere a la comparación de la amplitud de las ondas. Esta es la amplitud de las ondas. Vamos a decir que los pulsos son iguales cuando las ondas tienen la misma amplitud. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de un pulso con ondas iguales. Y van a ser desiguales cuando las ondas tengan diferente amplitud. Por ejemplo, aquí, la amplitud hasta aquí es igual, pero aquí ya hay una variación. Esta amplitud es menor a la inicial. Aquí también tenemos una alteración alternante en relación a la amplitud de las ondas. En relación a la igualdad, vamos a encontrar algunas alteraciones. Vamos a hablar de una alteración que se conoce como pulso paradójico o de Kussmaul, que consiste en la disminución exagerada de la amplitud, es decir, esta amplitud va a disminuir más de 10 milímetros de mercurio y eventualmente va a desaparecer durante la inspiración. Mientras el pulso arterial se achica, las yugulares se ingurgitan en vez de colapsarse como es lo normal durante la inspiración. Durante la inspiración es normal de que las venas yugulares vayan a colapsarse, pero cuando tenemos un pulso paradójico o de Kussmaul, las venas yugulares en la inspiración, en lugar de colapsarse, se van a ingurgitar. El pulso arterial paradójico asociado a pulso venoso paradójico se observa en casos de compresión cardíaca, como por ejemplo, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva. También se puede observar en casos de estenosis laringea, crisis de asma, compresión por tumores o derrames pleurales invasivos. Aquí tenemos un ejemplo del pulso paradójico. Una onda normal
aquí tenemos una onda normal que en la inspiración va a disminuir, se va a achicar más de 10 milímetros de mercurio. En esta otra figura vamos a poder apreciar y explicar de mejor forma. Lo normal es que pase esto. En la expiración tenemos unas ondas de esta amplitud, ¿sí? De esta amplitud, las ondas normales. Y en la inspiración, esta amplitud suele disminuir un poco, suele disminuir menos de 10 milímetros de mercurio, para nuevamente volver al tamaño habitual en la expiración. Esto es lo normal. En el pulso paradójico, en la expiración, la onda mantiene su amplitud normal, pero en la inspiración, esta onda va a reducir, se va a disminuir la amplitud más de 10 milímetros de mercurio. Aquí veíamos que sí hay una disminución, pero no es más de 10 milímetros de mercurio. En cambio, aquí sí es más de 10 milímetros de mercurio. Lo cual va a hacer de que durante la inspiración haga de que las venas yugulares, en lugar de colapsarse, se vayan a ingurgitar, a tornar turgentes. Este es el pulso paradójico o de Kussmaul. Otra alteración en la igualdad del pulso es el pulso alternante o pulsus alternans. Se va a caracterizar porque alternan regularmente una pulsación amplia y otra débil. El tiempo entre cada pulsación va a ser igual. Se puede apreciar aquello en pacientes hipertensos severos que desaparece cuando estos realizan tratamiento. También podemos encontrar pulso alternante en pacientes con insuficiencia ventricular izquierda, taquicardia paroxística o después de extrasístoles. Entonces aquí tenemos un pulso alternante en el que van a alternar regularmente una pulsación amplia con una pulsación débil. Una pulsación amplia, una pulsación débil que van a alternar, como se dijo, de manera regular. Para establecer una diferencia entre el pulso bigeminado y el pulso alternante, recordamos que habíamos estudiado el pulso bigeminado aquí tenemos el pulso bigeminado en la regularidad del ritmo, en la cual se caracterizaba porque una pulsación normal iba seguida de una pulsación más débil y anticipada, que era seguida de una pausa más larga. Una pulsación normal, una pulsación anticipada por una extrasístole y una pausa compensatoria. Este pulso bigeminado vamos a diferenciarlo de el pulso alternante porque en el pulso bigeminado el latido débil está más próximo al latido amplio que lo precede. Este es el latido más débil, está próximo al latido más amplio que lo precede. Están cerca estos dos latidos. En cambio, en el pulso alternante, estos latidos van a estar de manera regular en forma equidistante. Aquí tenemos un latido con una pulsación amplia
y aquí una disminuida, amplia disminuida. Pero vamos a tener una forma equidistante entre los pulsos, a diferencia de que en el bigeminado tenemos un latido débil próximo al latido mayor, al latido más fuerte. También tenemos que estudiar la tensión de las arterias, del pulso arterial. La tensión o el estudio de la tensión hace referencia a la resistencia que va a producir la arteria al ser comprimida. Se aprecia por la presión que es necesaria ejercer sobre la arteria para hacer desaparecer la onda pulsátil. Se trata en realidad de una apreciación de la presión sanguínea arterial sistólica. En ella vamos a encontrar un pulso duro y un pulso blando. El pulso duro va a ser aquel que va a necesitar mayor presión para hacer desaparecer la onda pulsátil. Indica presión diastólica elevada, un pulso duro. Un pulso blando va a indicar presión diastólica baja y el pulso blando va a necesitar menor presión para hacer desaparecer la onda pulsátil. A. La amplitud de las ondas, es decir, la altura de las ondas. En relación a la altura de las ondas, va a depender de la mayor o menor expansión de la pared arterial, consecuencia del mayor o menor volumen de expulsión del ventrículo izquierdo. Esto nos va a permitir distinguir entre un pulso normal, un pulso amplio y otro pequeño. Un pulso normal, un pulso amplio y otro pequeño. En relación a los pulsos amplios, tenemos el pulso amplio o magnus, que es un pulso con una amplitud aumentada, es decir, una altura de la onda aumentada. Va a indicar un volumen de eyección aumentado del ventrículo izquierdo y conserva la morfología normal de la onda. Un pulso amplio o magnus vamos a apreciarlo en estados circulatorios hiperkinéticos, como ser la tirotoxicosis, el embarazo, la anemia acentuada, una fístula arteriovenosa, también en el bloqueo cardíaco completo. Otra alteración en cuanto a la amplitud del pulso va a ser también el llamado pulso Seller, o también se lo conoce como pulso de Corrigan o el martillo de agua, pulso grande o saltón, también se lo llama capricante. Se caracteriza porque tiene una mayor amplitud, aún es más amplio que el pulso magnus, y se caracteriza por un rápido ascenso y descenso. Aparte de ser más amplio, va a ascender y descender con mayor velocidad. ¿Qué traduce una expulsión acelerada y aumentada? El pulso Seller vamos a encontrar en pacientes con insuficiencia aórtica y ductus persistente. Pero en este último, la onda pierde su morfología normal. Tenemos otra imagen para estudiar un pulso normal con una amplitud normal. Aquí tenemos ya un pulso amplio o magnus y aquí un pulso Seller. Es más amplio y con un rápido ascenso y descenso de la onda pulsátil. En relación a la amplitud, vamos a hablar ahora de los pulsos de menor amplitud, es decir,
pulsos con disminución de su amplitud. Empezamos a hablar del pulso pequeño o parvus. Este va a tener una disminución de la amplitud, la cual va a traducir un volumen de eyección reducido. Y se observa en las estenosis valvulares, como por ejemplo en la estenosis mitral, aórtica, tricuspidia, pulmonar, siendo la estenosis valvular de la válvula mitral la más frecuente. También vamos a apreciarla en infarto agudo de miocardio, en enfermedad de Addison. Tenemos otra variedad de disminución de la amplitud del pulso, que es el pulso parvus y tardus, en el cual va a estar asociado un retardo en la eyección y disminución de la amplitud. Aparte de que va a disminuir la amplitud, también va a haber un retardo en la eyección, lo cual se va a traducir en espacios diastólicos más acentuados. Se va a apreciar un pulso parvus y tardus en la estenosis aórtica. Tenemos también el pulso filiforme, el cual se caracteriza por una disminución de la amplitud y un aumento de la frecuencia. Es un pulso rápido y débil, de escasa amplitud y casi imperceptible. Entonces tenemos un pulso rápido, débil y de escasa amplitud, es decir, de amplitud disminuida. Se va a observar en casos de acentuada caída del débito cardíaco y de la presión arterial, como por ejemplo en estados de shock, en deshidratación, en insuficiencia cardíaca avanzada. Vamos a continuar estudiando el pulso arterial. Ahora vamos a hablar de la forma. En relación a la forma, podemos decir que normalmente la expansión sistólica de la arteria describe una onda que asciende con cierta rapidez, se mantiene por un tiempo similar en la cúspide para luego descender con menor rapidez que al ascenso. Esa es la forma normal de una onda pulsátil. Ahora, esta onda normal puede tener diferentes alteraciones en relación a la forma, como por ejemplo el pulso bisferiens, el pulso en iglesia de campana y el pulso dicroto. Hablamos de un pulso bisferiens cuando encontramos dos picos sistólicos. Se percibe como un pulso aumentado de amplitud con doble cúspide, es decir, dos picos sistólicos. Se va a observar en la insuficiencia aórtica y en la estenosis aórtica. Aquí tenemos una onda pulsátil normal. En la sístole tenemos un ascenso de la onda pulsátil para que en la diástole poco a poco vaya descendiendo esta onda. En el pulso bisferiens tenemos un ascenso de la onda pulsátil en la sístole y va a tener una segunda cúspide, es decir, un segundo pico, que va a dar la característica a este pulso bisferiens como un pulso de dos picos. A comparación de esta, donde tenemos un solo pico, aquí tenemos dos picos. Pulso en iglesia de campana. El pulso inicia con normalidad, pero a la mitad se hace pequeño y disminuye. Al tercio inferior igual disminuye. Se va a observar en miocardiopatías hipertróficas obstructivas. Aquí tenemos una onda con la forma de iglesia de campana. El pulso dicroto se va a caracterizar por un descenso de la onda pulsátil que va a ocurrir en dos tiempos.
Un pico en sístole y otro en diástole, por un volumen de eyección disminuido. Se observa en casos de fiebre tifoidea y enfermedad del miocardio. Aquí tenemos un pulso normal y aquí tenemos un pulso dicroto, donde el descenso de la onda pulsátil va a ocurrir en dos tiempos, un primer tiempo y otro segundo tiempo. Finalmente, tenemos que estudiar también en el pulso si guarda o no similitud en relación al pulso simétrico. Es decir, si en ambos lados, en ambas extremidades, vamos a encontrar similitud en los pulsos. Se estudia comparando la amplitud y el sincronismo entre pulsos simétricos. Por ejemplo, un pulso radial de menor amplitud que el otro va a sugerir estenosis de alguna rama precedente. Puede ser, si estamos estudiando un pulso radial, la rama precedente va a ser la arteria humeral, puede ser la axilar o la subclavia. Esta estenosis puede deberse a procesos congénitos o adquiridos. Ahora, si la desaparición paulatina del pulso llega a ser total en un lado, es decir, que no se va a sentir el pulso en un lado, va a sugerir enfermedad de Takayasu, que consiste en una arteritis inflamatoria que afecta a los grandes vasos. Pero si esta obstrucción es de comienzo brusco o reciente, entonces vamos a pensar en una embolia arterial. Una vez habiendo estudiado el pulso, vamos a hablar también un poco acerca de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón por unidad de tiempo. La frecuencia cardíaca la vamos a medir utilizando el estetoscopio. La frecuencia cardíaca vamos a medirla en latidos por minuto, a no confundir con las pulsaciones, con la medición del pulso, que la unidad son pulsaciones por minuto. En cambio, en la frecuencia cardíaca vamos a utilizar como unidades los latidos por minuto. Entonces, una frecuencia cardíaca normal del adulto en reposo va a oscilar entre 50 a 100 latidos por minuto. Vamos a hablar de bradicardia cuando los latidos por minuto sean menor a 50 y taquicardia cuando sean mayor de 100 latidos por minuto. Debemos recordar de que la frecuencia cardíaca debe tomarse durante un minuto completo, así como el pulso. Al nacimiento nosotros tenemos una frecuencia cardíaca elevada porque la actividad del organismo es muy intensa. A partir del primer mes de vida va disminuyendo hasta llegar a la edad adulta, manteniéndose estable después de los 20 años. La frecuencia cardíaca varía a lo largo del día y la noche y en respuesta a diversos estímulos, por lo que su medición tiene gran variabilidad. En relación a los signos vitales, dijimos también que vamos a estudiar el pulso venoso, en este caso el pulso venoso yugular, que son oscilaciones del extremo superior de la vena yugular. Es decir, vamos a apreciar su dilatación y su colapso, que van a ser visualizadas a través de la piel que las recubre. Debemos aclarar de que el pulso venoso no es palpable, a diferencia del pulso arterial, porque cuando nosotros queremos palpar un pulso venoso, ni bien entremos en contacto con la vena, esta se va a colapsar, lo que no sucede con las arterias. El pulso venoso yugular va a reflejar los cambios de presión en la aurícula derecha,
e indirectamente nos va a informar sobre la dinámica del retorno venoso al corazón derecho. Es importante recordar de que con la inspiración las venas tienden a colapsar. Esto debido a la presión negativa intratorácica que va a succionar la sangre. En cambio, en la expiración o al pujar, estas venas se van a ingurgitar porque va a haber una disminución de la entrada de sangre al tórax y esto va a producir congestión en las venas, lo cual las va a dilatar, es decir, las va a ingurgitar. Aquí tenemos un ejemplo de una onda de pulso venoso. Al final de la exposición vamos a apreciar algunos videos que nos van a ilustrar un poco mejor lo que es el pulso venoso. La presión venosa yugular. La presión venosa yugular se va a medir en las yugulares, en las venas yugulares, idealmente en la yugular interna. Las yugulares pueden ser consideradas como un manómetro que se extiende desde la aurícula derecha hasta el cuello. Su observación puede proporcionar una indicación fiable del volumen y de la presión en el corazón derecho, es decir, la presión venosa central. La presión de la sangre a nivel de la aurícula derecha se puede estimar en base a la ingurgitación de la vena yugular. Si esta presión es alta, la vena se ve más ingurgitada. En cambio, si existe hipovolemia, esta vena se va a ver colapsada. Bien, vamos a finalizar la exposición apreciando 3 videos. Un primer video que nos va a mostrar lo que es el pulso venoso, un segundo video que nos va a ilustrar un poco cómo se forman las ondas pulsátiles venosas y finalmente el tercer video nos va a permitir apreciar la técnica con la cual se puede medir la presión venosa. Nos vemos la próxima. Saludos y que tengan un buen día. Ondas del pulso venoso son las siguientes: onda A, seno X, onda C, onda B, seno I. La onda A del pulso venoso es producida por la contracción de la aurícula derecha. Esto ocurre en ambas aurículas, pero gráficamente se muestra en la presión de la aurícula izquierda. La onda A es transmitida hacia atrás en la aurícula derecha y de aquí a la vena yugular interna, la que es observada en el examen físico del cuello. La onda A no estará presente cuando no haya contracción auricular, por ejemplo en la fibrilación auricular. La onda A podrá ser gigante cuando haya resistencia a la contracción auricular, como en la hipertensión pulmonar o estado de rigidez ventricular derecha y disminución de la distensibilidad ventricular. Seno X. El seno X representa la relajación de la aurícula derecha. La onda C representa un aumento de la presión de la aurícula desde el cierre de las válvulas auriculoventriculares al inicio del sístole ventricular, y la onda B representa el llenado auricular y el fin del sístole ventricular. X e Y representan el nadir existente entre las ondas A, C y B respectivamente.
La presión de las venas yugulares es un reflejo de la presión auricular y proporciona a los clínicos un indicador importante de la función cardíaca. La valoración de la presión venosa yugular es una habilidad importante y se observa mejor en la yugular interna derecha por su trayecto anatómico más directo a la aurícula derecha. Las venas yugulares internas se encuentran en un plano profundo con respecto a los músculos esternocleidomastoideos y no pueden verse de forma directa, por lo que el médico debe aprender a identificar las pulsaciones de la vena yugular interna y distinguirlas de las pulsaciones carotidias. Si no se identifican, pueden usarse las de la vena yugular externa, aunque sean menos fiables. Pasos para valorar la presión venosa yugular. Primero, ponga cómodo al paciente para relajar el esternocleidomastoideo con la cabeza girada al lado izquierdo. Utilice luz tangencial y localice las pulsaciones de la vena yugular interna en la hendidura supraesternal, entre la inserción del esternocleidomastoideo en el esternón y la clavícula justo por detrás del músculo. Tercero, eleve la cabecera de la cama unos 30 a 40 grados e identifique el punto más alto de la pulsación de la vena yugular interna o, en su defecto, la vena yugular externa, en el punto por encima del cual parezca colapsarse. Cuarto, extienda un objeto rectangular recto desde ese punto hasta una regla graduada colocada de forma vertical desde el ángulo esternal. Quinto, el ángulo esternal queda unos 5 centímetros por encima de la aurícula derecha. Sexto, se considera elevada la presión venosa medida en más de 3-4 centímetros por encima del ángulo esternal o bien más de 8-9 centímetros de distancia total sobre la aurícula derecha.